¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Vales. En esta ocasión resolveremos un ejercicio del libro de Fundamentos de Física del autor Serway de la 10ª edición, correspondiente al capítulo 14 y sería el ejercicio 7. Está relacionado con lo del campo eléctrico, la diferencia de potencial, la fuerza eléctrica y por ahí el trabajo necesario para mover una carga. Nos dice lo siguiente: las placas paralelas de carga opuesta están separadas por 5.33 milímetros. Ese sería nuestro primer dato y sería la separación entre estas placas. En este libro lo vamos a representar con una letra D, que sería la separación entre esas dos placas que están cargadas de manera opuesta. Nos dice que en esas dos placas existe un potencial o una diferencia de potencial de 600 volts. Recuerden que la diferencia de potencial, o también conocida como voltaje, la representamos como delta V y es igual a 600 volts. Me pregunta en el inciso A cuál es la magnitud, únicamente la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Entonces, bueno, lo pongo entre barras de valor absoluto para indicar que es la magnitud y ese sería mi inciso A. En el caso de mi inciso B, otra vez me pide la magnitud, pero ahora de la fuerza sobre un electrón que está entre las placas. Entonces, bueno, vamos a tomar la magnitud, ya que la dirección pues dependería de dónde está la placa positiva, dónde está la placa negativa, y pues bueno, podríamos ya saber en qué dirección iría. Y en el inciso C me preguntan cuánto trabajo debo realizar o debo hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente a 2.9 milímetros de la placa positiva. Lo que hacen regularmente en este inciso C es usar la diferencia de potencial. Lamentablemente tendríamos un error porque en un punto medio o en un punto entre las dos placas la diferencia de potencial pues no podríamos saberla para este caso, ¿no? Simplemente sabemos la diferencia de potencial entre las dos placas, pero de toda la separación, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que en el formulario, les dejo un link en la descripción y un enlace aquí en la parte de arriba, tenemos este formulario de electromagnetismo. Tenemos que el cambio de la energía potencial o el trabajo externo que yo tendría que aplicar sobre una carga para moverla, pues es igual al cambio de voltaje por la carga. Esta no me va a servir para el inciso C, pero me va a servir esta que está por aquí, que sería menos la carga por E a la X por delta X. Y bueno, esta sería la parte que tendríamos que usar para el inciso C. Para el inciso, en este caso el inciso A y el caso del inciso B, pues vamos a usar esta relación. Sabemos nosotros que la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje, pues va a ser igual al campo, al negativo del campo, por la separación o la distancia que hay entre esos dos puntos donde sabemos la diferencia de potencial. En este caso, pues lo que tendríamos que despejar es E a la X y bueno, nos piden solo la magnitud, ya que no podemos saber si este campo va a la derecha o a la izquierda, porque no sabemos cuál de las dos placas está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Una vez que tengamos el campo, vamos a calcular la fuerza con esta fórmula. Recordemos que el campo es igual a la fuerza entre la carga. En este caso, pues vamos a poner o sustituir la carga que sería la de un electrón. Recuerden que la carga de un electrón, que es una partícula pues como fundamental, por decirlo así, es igual a menos 1 por 10, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y bueno, ya después procederíamos a usar esta última relación. Tengan cuidado aquí con estas expresiones. El trabajo de W a B es el trabajo que realiza el campo sobre la partícula, pero el trabajo que yo tendría que realizar sería el trabajo externo. Este trabajo es menos la carga por el EX por el delta X. El EX es el campo eléctrico. Y bueno, pues vamos a proceder a usar estas fórmulas. Habíamos dicho de primera que la diferencia de voltaje, en este caso diferencia de potencial eléctrico, es igual a menos el campo eléctrico por la separación que hay entre esos dos puntos, ¿no? Entonces yo voy a omitir el menos ya que me piden únicamente la magnitud. El campo eléctrico pues es igual a la diferencia de voltaje entre delta X. Delta X pues se convierte pues en la separación. Esta separación es 5.33 milímetros. No olviden convertirla a metros para tener pues las unidades del sistema internacional. De lo contrario pues no obtendríamos valores correctos, ¿no? Entonces vamos a sustituir el voltaje o la diferencia de potencial que tenemos por ahí entre esas dos placas, son 600 volts. Y la separación entre esas dos placas
En metros es 0.00533. Recuerden que de milímetros a metros dividimos entre 1000. Y bueno, con esto obtendríamos nuestro primer valor. El campo eléctrico como magnitud, vuelvo a repetir, en este problema o en este caso, ¿no? Serían 600 entre 0.00533. Y pues bueno, me da este valor que es pues algo grande, 112.570.3565. Entonces lo voy a poner por aquí, 112.570.3565. Y estas son unidades de volts, sobre metro, o newton sobre coulomb, también podría ser. Es una unidad equivalente y pues bueno, ya tengo mi inciso A. La magnitud de mi campo eléctrico es esta, ¿no? En el inciso B me piden la fuerza. Recordemos que el campo eléctrico, bueno, como vector es igual a la fuerza. Recuerden que tienen la misma dirección. Entre la carga, ¿no? La carga que estamos teniendo por ahí. Recuerden que nos dicen que es un electrón. Y la carga de un electrón pues es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19. Y serían coulombs. Lo único que tengo que hacer es cambiar esta expresión en magnitud. El campo eléctrico como magnitud es igual a la fuerza como magnitud entre la carga que estamos analizando. Si yo despejo la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga, ¿no? Y de esta manera pues ya podría yo calcularlo. Sería este valor que estoy obteniendo en la parte de arriba, 112.570.3565 volts sobre metro por la carga, que la carga quedamos que es menos, bueno, lo voy a poner porque es magnitud, lo voy a poner positivo, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que sería la carga pues de un electrón, ¿no? Esa no nos la da el problema, pero como nos dicen qué partícula es, en este caso es un electrón, el electrón siempre tiene la carga de 1.6 por 10 a la menos 19. Y con esto obtendría la magnitud de la fuerza. Voy a usar este valor que tengo aquí, que sería el campo eléctrico, y lo voy a multiplicar por la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Y voy a obtener este valor, 1.8, o bueno, 1.8011 por 10 a la menos 14. Yo acostumbro a usar 4 decimales, igual si usan ustedes 2 o 3, pues depende de su profesor. Y pues si redondean también depende de su profesor, ¿no? Lo que les indique. Recuerden que volt sobre metro también equivale a newton sobre coulomb. Coulomb se elimina con coulomb y me quedan unidades de newton. Y con esto tengo mi inciso B, ¿no? Si quieren podemos de una vez corroborar estos dos incisos con la respuesta. Lamentablemente los libros tienden a redondear demasiado, entonces podemos tener una variación pues algo considerable. En este caso el inciso B, que es la magnitud, pues no nos varía tanto. De hecho tenemos 2 decimales más, pero tenemos exactamente el mismo valor, 1.8 por 10 a la menos 14. En el caso del campo eléctrico, pues bueno, aquí sí redondean un poquito, tienen 1.13 por 10 a la 5, sería 1, 2, 3, 4, 5. Yo tendría 1.1257 por 10 a la 5. Ellos redondean, pues el 7 se convierte en 6 en la parte del 5 y el 6 lo redondean pues hasta 3, ¿no? Entonces, bueno, en este momento podemos decir que es aproximadamente 1.13 por 10 a la 5, pues ya sea newton sobre coulomb o volt sobre metro, ¿no? Es lo mismo, son unidades equivalentes. Y pues bueno, ya tengo el inciso A y el inciso B. Para la parte del inciso C, que creo que es donde pueden tener más problemas, el primer error que pueden cometer es usar la diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje entre estas placas, pues realmente es entre la placa negativa y la placa positiva, ¿no? Entonces yo tendría estas dos placas. Si yo quisiera analizarlo con esa fórmula, pues tendría que usar la separación que hay entre estas dos placas, pero lamentablemente a mí me piden un punto donde mi electrón pues está a 2.9 metros colocado a partir de la placa positiva. Recuerden también, el problema no nos dice, ¿verdad?, dónde está la placa positiva y la negativa. Yo lo supuse de esta manera.
Si la positiva está de este lado y la negativa está de este lado, pues bueno, el campo eléctrico, recuerden que si es una carga positiva, pues sale de ella el campo, y si es una carga negativa, pues entra hacia él, entra hacia esa placa, ¿no? El campo. Entonces el campo iría, en este caso, de izquierda a derecha, si tuviéramos estas placas en esa posición. La fuerza, al ser un electrón, recuerden que si la partícula es positiva, el campo y la fuerza van a tener exactamente la misma dirección. Si la partícula es negativa, en este caso la fuerza iría en sentido contrario al campo eléctrico. Y bueno, entonces la fuerza iría en este caso a la izquierda. Si tuviera yo las placas invertidas, pues cambiarían también las direcciones, ¿no? Y pues bueno, a mí me piden el trabajo realizado para mover el electrón desde este punto, que tiene una separación de 2.9 milímetros, hasta este punto, que es donde me indican que va a llegar a la placa negativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si de aquí hasta, de entre las placas, pues desde la placa positiva a la negativa tengo 5.33 milímetros, y aquí tengo 2.9 milímetros, pues mi delta X, que sería este de aquí, pues va a ser igual a 5.33 milímetros menos 2.9 milímetros, ¿no? Y bueno, entonces mi delta X, vamos a ver cuánto nos da, 5.33 menos 2.9, y me va a dar este valor, ¿no? 2.43 milímetros. Entonces, bueno, yo tendría que mover mi placa mi partícula, perdón, 2.43 milímetros. Ya tengo el desplazamiento y voy a usar ahora yo la relación que les había indicado. Voy a usar esta relación, que realmente es la misma de la energía. Recuerden que el trabajo externo pues es igual al cambio de la energía que sucede en esa partícula, o que tiene esa partícula, el cambio de energía que se genera. Y pues bueno, es igual al negativo de la carga con todo y signo por el campo eléctrico con todo y signo por el delta X con todo y signo. Entonces, en este caso, bueno, no nos decían la dirección, yo la supuse. Seguramente nos va a salir el valor negativo, pero la magnitud nos tiene que dar exactamente la misma, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, dijimos que el trabajo externo, pues es igual al cambio de la energía, es igual a menos la carga, que en este caso es la carga del electrón, por el campo, en este caso es un campo eléctrico en X, por un delta X, ¿no? En mi problema, mi campo eléctrico es positivo porque va hacia la derecha, en este caso que yo supuse estas placas, la positiva en la izquierda y la negativa a la derecha. Mi delta X también es positivo, yo me voy a desplazar hacia la derecha para llegar a la placa negativa. Y bueno, la carga de mi electrón también en este caso es negativa. Entonces más bien sí me va a dar la magnitud y me va a dar el signo. Entonces bueno, el trabajo en este caso yo le pongo como trabajo externo en el formulario. Es igual a menos la carga, que sería menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por el campo eléctrico. El campo eléctrico pues yo lo acabo de encontrar. El campo eléctrico es este que calculé. ¿Sí? No le había puesto signo, pero ahorita con esa suposición de dirección que estamos poniendo, pues va hacia la derecha, ¿no? Ese sería mi campo eléctrico. Y voy a multiplicar pues por la parte de el diferencial de X, ¿no? El diferencial de X aquí lo tengo, esto está en milímetros. Recuerden que para convertir a metros, pues dividimos entre 1000 y me quedaría 0.00243 metros, o podrían ponerlo como 2.43 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Yo lo voy a poner así como decimal, 0.00243 metros, se elimina metro con metro, y coulomb por volt me da joule, que es unidad de energía. Y tendría yo que el trabajo externo que yo requiero para mover esa carga, que está a 2.9 milímetros, alejada de la placa positiva para llevarla hasta la placa negativa, pues es igual a este valor. Sería el negativo, si ustedes quieren, de menos 1.6 por 10 a la menos 19 por este valor que tenemos, 112.570.3565 por 0.00243.
Y bueno, pues ya tendríamos este valor de la energía, ¿no? 4.3767 por 10 a la menos 17. Y serían joules de energía. Y este sería pues mi inciso C, que creo que es el que podría causarles problemas, ya que lo primero que intentaríamos o intentarían seguramente es usar la diferencia de potencial. Pero recuerden que la diferencia de potencial entre las placas pues no la conocemos. Lo único que sabemos es que la diferencia de potencial entre las dos placas pues es 600 volts. Recuerden también que pues las placas que son, perdón, las cargas que son positivas intentan siempre ir de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial, que sería en el caso de que la partícula fuera positiva, intentaría ir de esta placa hacia esta placa, ¿no? Y en el caso contrario, las cargas que son negativas tienden a ir de zonas de menor potencial a zonas de mayor potencial. Ya recuerden que analizamos la fuerza iría hacia acá. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que aquí es A y aquí es B, yo podría decir lo siguiente. Dijimos que las negativas van de zonas de menor potencial, perdón, a zonas de mayor potencial. Entonces yo podría decir que B de A es mayor a B de B. Y en este caso podría decir pues que P de B menos B de A pues es menos 600 volts. Dijimos que B de A es mayor, entonces quedaría negativo. Si yo ocupara B de A menos B de B, pues serían 600 volts. Por si lo ocupan en algún otro problema, pues bueno, lo tomamos aquí. Y con esto concluimos pues este ejercicio. La respuesta era 4.3767, perdón, por 10 a la menos 17. Aquí nos da exactamente el mismo valor, algunos decimales menos, pero bueno, este sería el resultado que tiene el libro en la parte final. Y pues con esto concluimos este ejercicio. Espero que les sea de utilidad. Recuerden compartir este video con sus amigos, compañeros y familiares para que nos ayuden a crecer. Si aún no se han suscrito, suscríbanse en la parte de abajo y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Recuerden que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.